Acusaciones en contra de JP Morgan demuestran cómo los grandes conglomerados financieros son capaces de manipular la economía mundial. Esta vez, dos ex ejecutivos del banco JP Morgan fueron acusados por la justicia estadounidense. Se comprobó que estos comercializaban valores de oro en los mercados estadounidenses y fueron condenados por fraude al haber sido hallados culpables de manipular los precios del metal precioso. Los directivos acusados de esta empresa tenían el poder de mover el mercado, el poder de manipular el precio mundial del oro. Nada más y nada menos que poder mover las balanzas comerciales a su antojo para obtener ganancias extraordinarias. Lo más impresionante es que los enjuiciados hacían pedidos de compra de oro, plata y otros metales preciosos que luego cancelaban antes de que se ejecutaran para hacer subir los precios justo antes de vender. Por su parte, el ex jefe de comercio mundial de metales del banco, Michel Novak, y el ex operador Greg Smith también fueron declarados culpables de fraude electrónico, fraude en materias primas e intento de manipulación de precios. Mientras la economía mundial se tambalea, estas empresas se aprovechan de los momentos de crisis económicas para garantizar sus ingresos y el de sus particulares, manipulando los mercados financieros que tienen a su alcance. Y este no es el primer escándalo de la empresa. En 2020, el propio gigante financiero ya admitió sus infracciones y acordó pagar más de $920 millones para resolver las acusaciones de falsificación que el Departamento de Justicia estadounidense emitió en su contra. El caso penal contra algunos de los jugadores más importantes en los mercados de metales preciosos, la suplantación de identidad, se volvió ilegal con la aprobación de la ley Dodd-Frank en 2010. Parece que el juego se le sigue trancando a Biden a lo interno, y mientras sufre una crisis económica y caen índices de Wall Street, empresas como JP Morgan tienen años jugando al encarecimiento del precio del oro, del cual depende también la estabilidad del dólar estadounidense. La Bolsa de Valores de Nueva York cerró la semana con resultados dispares y cerca del equilibrio, mientras crecen las dudas sobre la estafa de JP Morgan y tras una semana sin noticias macroeconómicas a la espera de las cruciales estadísticas sobre la inflación. Por su parte, los informes de ganancias de JP Morgan no desglosan los resultados de la mesa de metales preciosos, ni siquiera en su unidad más amplia de materias primas. Un portavoz se negó a comentar sobre las revelaciones en el juicio. Lo que sí se sabe es que el negocio de metales preciosos de JP Morgan genera ingresos constantes para el banco a lo largo de los años. Incluso este negocio es una fuente de ingresos consistente, obteniendo ganancias anuales de entre 109 millones y 234 millones de dólares al año entre 2008 y 2018. La mayor parte de esos ingresos provienen de la negociación en los mercados financieros, pero el banco realiza muchos negocios físicos. El comercio y el transporte de metales preciosos físicos genera para el banco unos 30 millones de dólares al año en promedio. Este tipo de manipulación a los mercados ha marcado anteriormente la historia del gigante financiero. El banco ya había admitido haber manipulado los futuros de metales preciosos y los mercados de bonos del gobierno estadounidense durante 8 años. No es casualidad que en el 2021 Biden se alió con Citibank y JP Morgan para exigir mayor tope de deuda estadounidense. En su momento, directivos de los gigantes bancarios se reunieron virtualmente con Biden para urgir al Senado a que aprobara una suspensión del límite de deuda. Ante el riesgo cada vez más real de una suspensión de pagos de la deuda soberana que podría provocar una crisis financiera estadounidense, Biden quiso cerrar filas con figuras destacadas del ámbito de las finanzas. Si este banco fue capaz de manipular el mercado de los bonos de la deuda estadounidense, cabe preguntarse si el gobierno, no solo de Biden, sino también el de sus antecesores, ha recurrido a estas financieras para manipular los pagos de los bonos de deuda soberanas. Ya podemos ir entendiendo cómo la potencia del norte, siendo el país con la deuda externa más grande del mundo, logra salir al paso para pagar la emisión de bonos que además
se dan en dólares que ellos mismos imprimen. El presidente Biden alertó el año pasado sobre un daño económico irreparable si su país alcanza su límite de endeudamiento, algo que según el Departamento del Tesoro se producirá en un futuro si el Congreso prohíbe las emisiones de más bonos de la deuda. Obviamente, a los países que no tienen la máquina de producir dólares se les hace más cuesta arriba pagar su deuda externa, además de no tener la posibilidad de manipular los mercados financieros a favor de sus monedas. Es por ello por lo que el gobierno estadounidense busca crear un conflicto armado cuando algún país emergente busca la manera de manejar su endeudamiento en otra moneda que no sea el dólar americano. Si los países como China o Japón, que son a los que más les adeuda el Tesoro estadounidense, dejaran de comprar bonos de la deuda, las arcas públicas tendrían muy poco efectivo, que se agotaría rápidamente y el gobierno estadounidense enfrentaría probablemente una crisis financiera. Por su parte, cabe preguntar, ¿cómo JP Morgan tiene decenas de miles de millones de dólares en oro en bóvedas en Londres, Nueva York y Singapur? Luego de este escándalo, cualquiera pensaría que todo ese oro se obtuvo gracias a la manipulación de mercados a su favor. Es uno de los 4 miembros de compensación del mercado de Londres, donde los precios mundiales del oro se fijan mediante la compra y venta de metales guardados en algunas bóvedas de Londres, incluidas las de JP Morgan y el Banco de Inglaterra. No solo su avanzada edad y el pésimo resultado de su gestión con obstáculos insalvables para el presidente Joe Biden, a fin de reelegirse en el cargo, pues a esto se ha sumado su hijo y sus sucios negocios que éste realizó a la sombra del poder. Pese a que la Casa Blanca han negado repetidamente que Joe Biden y su hijo Hunter hayan discutido alguna vez la controversia y controvertidos tratos de este último en el extranjero, las evidencias demuestran lo contrario, según reveló Fox News hace pocas horas. Según la cadena noticiosa de extrema derecha favorable al Partido Republicano, el ahora presidente se habría reunido con al menos 14 de los socios comerciales de su hijo Hunter, mientras se desempeñaba como vicepresidente de las gestiones del expresidente Barack Obama. Las pruebas de esta grave acusación serían, entre otras, las halladas en la computadora portátil abandonada que Hunter dejó en una tienda de informática para ser reparada, las cuales dan cuenta de las reuniones del mandatario con empresarios de México, Ucrania, China y Kazajistán. Entre las personas involucradas estarían los multimillonarios mexicanos Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnini, los cuales visitaron a la Casa Blanca el 26 de febrero del 2014 y posteriormente fueron fotografiados con Biden y su hijo recorriendo la sede presidencial. Otra de las evidencias encontradas en varios correos electrónicos hallados en el ordenador señalan que Hunter Biden pactó una videoconferencia con su padre y el magnate mexicano Carlos Slim, con quien trató de hacer algunos negocios en aquellos años. Posteriormente a ese encuentro virtual, los multimillonarios Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnini asistieron a una reunión personal con Joe Biden, Hunter Biden y el socio comercial y amigo de la familia Biden, Jeff Cooper, en la residencia oficial del vicepresidente. Las pruebas encontradas en la famosa computadora también indican que durante una cena en el año 2015, el entonces vicepresidente Joe Biden se encontró con varios asociados de su hijo Hunter, provenientes de países como Kazajistán, Ucrania e incluso Rusia. Entre los invitados a esa cena estaba incluido un ejecutivo de Burisma Holding, la empresa de energía de Ucrania en la cual Hunter se desempeñó como miembro de la cúpula directiva, quien le agradeció al joven Biden por permitirle conocer al segundo al mando de la administración Obama. Los buenos oficios de Hunter también permitieron a varios multimillonarios estadounidenses reunirse con el vicepresidente, incluso en la Casa Blanca. Tal es el caso de Eric Schwerin, ex presidente del fondo de inversión de Hunter, quien visitó la sede en al menos 27 oportunidades. Pese a haberse reunido con al menos 14 de los asociados de su hijo, el ahora presidente Joe Biden ha negado repetidamente haber discutido cualquier negocio con Hunter, quien está bajo investigación federal debido a la persecución
de múltiples delitos de tráfico de influencias. Que la incursión en la literatura por parte de Jared Kushner, yerno y jefe de asesores de Donald Trump a su paso por la Casa Blanca de 2016 a 2020, va a traer algunos dolores de cabeza a su querido suegro y quizás sirva para enrarecer aún más el futuro político de la familia. El joven reconocido como inversionista inmobiliario, cuyo éxito más bien podría atribuirse a su padre, se animó a escribir un libro acerca de su experiencia en la Casa Blanca, recopilando anécdotas de distintos momentos en la campaña al ascenso de Trump, así como de su vida personal. El libro titulado Rompiendo la Historia, Memorias de la Casa Blanca, está por salir dentro de pocas semanas a la venta, pero ya se está convirtiendo en instrumento de golpeteo político para la prensa convencional y de venta de chismes jugosos para la prensa del corazón. Uno de los temas que más ha causado controversia es el de la relación que Kushner mantuvo con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y aún más con el que era su canciller Luis Videgaray, con quien presume haber mantenido una amistad que fructificó en acuerdos ventajosos. En el libro se recrean algunos momentos polémicos, en especial respecto al papel que Videgaray jugó para conseguir mayores ventajas para los gringos dentro de los acuerdos del nuevo Tratado Comercial de América del Norte y así cumplir los deseos de Trump. Hasta el momento, en vista de que el libro aún no está publicado y la prensa busca crear sensación por no ofrecer ampliamente lo consignado por Kushner, solamente se esbozan algunos aspectos que podrían jugar a favor o en contra. Por ejemplo, que Luis Videgaray supuestamente fue quien buscó, por medio de una amiga en común, establecer contacto con Jared en el momento en que Donald Trump fue declarado como candidato a la presidencia por el Partido Republicano en 2016. Algo curioso que se ha ventilado del libro es que, según Kushner, Videgaray le aseguró que tenía el presentimiento de que Donald iba a ganar en las elecciones presidenciales. Y según lo narrado, a Videgaray le interesaba establecer relaciones con Trump inmediatamente. Aunque esta parte de la narración solo la puede corroborar Videgaray, lo cierto es que Trump estuvo en México cuando aún era candidato a la presidencia de Estados Unidos. Videgaray se desempeñaba como secretario de Hacienda y fue el orquestador de esa visita. Al menos es lo que se supo en México, aunque en su libro, Kushner asegura que las cosas no fueron así, sino que Trump era quien estaba interesado en ver a Peña. En el portal Infobae se recrea una declaración del libro de Kushner, en donde el autor narra cuál fue su gestión. Después de un par de intentos infructuosos, pude organizar un desayuno entre Trump y Luis en Bedminster. Durante el desayuno, Trump le planteó la idea de viajar a la Ciudad de México para reunirse con el presidente Peña Nieto. Y según esto, Videgaray consideró que aquello no era oportuno porque, en tal caso, el gobierno mexicano también debía de ofrecer una visita a Hillary Clinton, quien era la candidata de los demócratas, a lo que Trump respondió afirmando que ella nunca vendría. Una que estaba muy alzada era la abuela, muy alzada. Tanto es así que los chinos hace pocos días sacaron unas sanciones contra ella y su familia. Entonces la abuela dijo que ella no le importaba, que eso no era de interés porque despreció pues esas sanciones. Lo que no dijo la abuela es que se ha destapado una cloaca en torno a su hijo Paul Pelosi Jr. Estamos hablando de que este señor ha recibido una cantidad cercana o más de 700,000 acciones de una empresa china que se llama Borg Technology. Y el señor Paul estuvo en la gira de la señora abuela, haciendo negocios. Estuvo en representación, dice la abuela, de su padre, Paul Pelosi, el mismo que vendió días antes miles de acciones cuando estaban a la alza, recibiendo información privilegiada
por parte de su esposa, su mujer, la señora Pelosi.